Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 1 de abril del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar de el proyecto de alcaldes, el proyecto para evitar la reelección de las autoridades municipales, que a pesar de empezar mal se logró aprobar en segundo debate. Vamos a hablar del impresentable de Pedro Muñoz y su bloqueo al proyecto de probidad para que las y los diputados puedan perder credenciales por faltas al deber de probidad. Vamos a hablar de la discusión entre la Asamblea y el Ministerio de Hacienda por el proyecto para reducir el costo de la gasolina. Vamos a hablar de un proyecto de vivienda municipal que se aprobó en segundo debate de Roberto Thompson y de cómo milagrosamente se detuvo un proyecto nefasto que iba a desaparecer del país, los camiones de comidas, los famosos food truck. Correcto. Pero empecemos por el proyecto de alcaldes. La semana empezó convulsa, diríamos algunos, porque el lunes estaba fijada la fecha para que se votara este proyecto en segundo debate. Recordemos, la sala ya la semana pasada había entregado el fallo completo a la Asamblea, ya se podía votar. Sin embargo, hubo ciertas señales que generaron la sospecha de muchas personas, porque no hubo quórum el lunes, hubo una ausencia significativa de diputados de Liberación Nacional y diputados que estaban presentes en el plenario se salieron y no regresaron a tiempo para que pudiera iniciar la sesión. Lucho. Correcto. Específicamente, los medios, digamos, se fueron encima de don Roberto Thompson, que estaba en el cafetín del plenario y no entró al plenario antes de que se cerraran las puertas. Y María José Chacón, que es la María José Corrales. María José Corrales. ¿De dónde saqué ese Chacón? María José Corrales Chacón. Ok, ahí está el detalle. Yo, ¿de dónde está ese apellido? Pero bueno. Doña María José sí estaba dentro del plenario antes de que iniciara la sesión, pero se fue. De hecho, sale en el video de la transmisión de esa sesión fallida. Usted la ven en su curul, luego se va a la mesa del directorio y luego sale. Dice su asesor de prensa que ella estaba atendiendo una llamada, como si nunca hubiesen atendido llamadas adentro del plenario, ¿verdad? Como que si hubiera que salir para atender llamadas, ajá. Efectivamente. Y que para cuando iba a volver ya las puertas estaban cerradas, para desdicha de todos. Pero bueno, entonces el lunes se rompió quórum, faltaron 20 de 57. Y espero que no le hayan justificado la ausencia a ninguno de esos 20, a menos de que tuvieran permiso previamente. Pero bueno, ya el martes, sí, el proyecto se vio. Bueno, aquí lo anecdótico del lunes es que el lunes era una sesión extraordinaria, ¿verdad? O sea, que ya se había pactado previamente que se iba a ver. O sea, ya estaba en agenda ese tema. Sí, y el jueves hubo una cantidad, más de 38 diputados que votaron por hacer esa sesión extraordinaria el lunes. Y ni aún así llegaron los 38 que tenían que llegar. De hecho, de los que votaron el jueves por hacer la sesión extraordinaria el lunes, que faltaron fueron José María Villalta, Pablo Heriberto Abarca, Araceli Salas, Xiomara Rodríguez, Melvin Núñez, Carlos Avendaño, Giovanni Gómez, Otto Roberto Vargas, María José Corrales, Ana Karina Niño, Roberto Thompson y Paola Valladares. Y ese mismo lunes tampoco hubo quórum en la sesión de la Comisión de la Mujer. Creo que aquí es donde se confirma que esta semana no debieron haber trabajado. Nosotros comentamos fuera de micrófonos que yo tenía la idea de que ellos habían dado libre esta semana por ser la semana preelectoral, como hicieron en la primera ronda.
Sin embargo, repasando los permisos, y fue evidente, no se la aprobaron libre, en realidad. No la Sí, dejaron preparada y supongo que no hubo forma de hacerlo después. Sí, va a ser muy, muy evidente, pero bueno. El proyecto de alcaldes, el martes sí se logró aprobar, 48 votos a favor, 2 en contra. Votaron en contra Daniel Ulate de Liberación, para sorpresa de nadie, y Pedro Muñoz, para sorpresa de nadie, que solo llega a votaciones de ese tipo en proyectos a los que quiere votar en contra, digamos. Lo que nos, bueno, no, pero antes de terminar con lo de Pedro Muñoz, ¿qué va a pasar con este proyecto? 44 alcaldes, un poquito menos de 44, por aquellos que quedaron electos como diputados en febrero, quedan fuera de sus gobiernos locales a partir del 2024. No pueden aspirar a la reelección. Naturalmente, esa lista la encabeza el alcalde Diamante, Johnny Araya Monge. Y ahí hay muchos otros más, incluidos los infames de San Carlos, don Alfredo Córdoba. ¿Quién es el otro infame de la zona norte? El de Upala, pero ese ya se fue, ¿no? El de Upala, pero ya se fue. Es que no recuerdo. Sí, no aparece aquí en esta lista. Bueno, la lista de los 44 está en la crónica del martes, por si quieren ir a repasarla. Naturalmente, en su mayoría, en su gran mayoría, son hombres y son alcaldes de Liberación Nacional o de la Unidad Social Cristiana. Mira, aquí está el de Osa también. Este es uno de los diamantes. También tuvo audiencia esta semana y se abstuvo. Y para dicha de la bella provincia de Limón, el alcalde del Cantón Central, Nelson Matis, queda fuera de la municipalidad por 8 años. Felicidades a los limonenses. Pero bueno, el de Escazú también, que lleva como 3 periodos. Sí. Un montón, ahí están 44. La lista pueden revisarla. Ahora, el tema es si la ley se sostiene de aquí a las elecciones del 2024. Ahora, ¿por qué? Exacto, aquí hay todo un tema de que la ANAI, que es la Asociación de Alcaldías e Intendencias, ya salieron a decir que van a presentar una acción de inconstitucionalidad con solicitud de medidas cautelares. O sea, aquí, que quieren... Sí, a ver, ANAI está haciendo una lista de ridículos. Empecemos por lo siguiente. En las acciones de inconstitucionalidad, primero, cuando uno presenta la acción de inconstitucionalidad, la oficina de admisibilidad de la sala estudia si la acción tiene base o no. Ese es un primer filtro, ¿verdad? Entonces, es el presidente de la sala constitucional, Fernando Castillo, en este caso, en este momento, el que firma la resolución de si la acción se admite para estudio, digamos. Si no la admite, esa decisión sí tiene que tomarla el pleno de los magistrados. Pero digamos, la resolución sale de esa oficina de admisibilidad que responde más o menos como el presidente de la sala. Si se admitiera, en el supuesto de que la acción de inconstitucionalidad se admitiera, cualquier persona que haya visto una resolución de admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad va a ver que la sala siempre dice la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad no suspende la aplicación de la norma. Correcto. Eso es entonces ahí es ahora una acción de inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar, papas y chayotes. Lo que están diciendo es que queremos que suspendan, que hagan lo que no hacen usualmente y en este caso se suspenda la norma. O sea, quieren que la sala tire a la basura sus 30 y pico años de jurisprudencia de la admisibilidad de la acción no suspende la aplicación de la norma. Correcto. Solo para beneficiar a 44 alcalditos. Qué lindo, ¿sabes? Exacto. Entonces, no solo eso, sino que además hay que recordar, y aquí es donde... Y bueno, previamente habían hecho el ridículo de que querían una consulta, dice una nueva consulta, ¿verdad? Sí, que consulten de nuevo a la sala. No, es que la ANAI está desesperada y eso es evidente. Lo otro es, y esto es un dato curioso, el actual presidente de la ANAI es don Horacio Alvarado Bogantes, quien además es en este momento diputado electo por el Partido Unidad Social Cristiana. De ahí el origen del título del episodio de esta semana, y es que él, cuando anuncia esto, hace el ridículo, porque no hay otra forma de decirlo, de dar declaraciones y decir, y voy a leer para no equivocarme, dice: como presidente de ANAI lideraré junto con mis compañeros la presentación de una acción de inconstitucionalidad a la eventual ley, dice eventual porque está aprobada pero no ha sido firmada ni publicada,
ya que el Tribunal Supremo de Elecciones ha sido claro en sus argumentos, sobre todo en la imposibilidad de votar esta iniciativa en medio de una campaña electoral. Hago un llamado a las más de 6,000 personas que ocupan cargos a nivel municipal a que defiendan el respeto a nuestra constitución política. O sea, este señor, que hay que decir, ya fue diputado, es alcalde como por segunda vez, o sea, un funcionario público de carrera, ni siquiera tuvo la decencia, el decoro o la mínima inteligencia para leerse el fallo de la sala constitucional y darse cuenta que lo único que contestó la sala fue justamente el tema de procedimiento y que lo que él está usando como argumento para justificar lo que van a hacer es lo único que ya se aclaró de que no hay vicios. Correcto. Entonces, a ver, está haciendo el ridículo. Si a esto le sumamos que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva solicitada por Colombia, dijo que no hay un derecho humano inalienable a reelegirse perpetuamente en un cargo público, especialmente si es la presidencia. La reelección puede limitarse. A ver, sí, ya que yo creo que ya habíamos mencionado esto en un programa previo, y lo que dijo la Corte es, esto puede regularse por ley. Correcto. Lo que se traía abajo mi postura de defensa de la Sala Constitucional cuando se trajo abajo la reforma constitucional para impedir la reelección de presidentes. Pero bueno, antes de ese fallo, yo era defensor de ese voto, pero por motivos que no eran del complot que dice la gente de que la sala estaba ahí en compinchada con Oscar Arias para sacarlo. Pero bueno, ese es tema para otro tema. No, aquí además también hay que hacer una diferencia y una distinción importante entre ambos casos, porque lo que sucedía con la reelección presidencial es que había una prohibición absoluta, porque usted solo podía ser presidente una vez. Entonces había a partir de eso una prohibición absoluta. Lo que esta ley introduce es una prohibición temporal, porque usted después de cierto tiempo puede volver a aspirar por cargos municipales. Entonces no es una prohibición absoluta, es nada más una prohibición de continuidad. Y ahora, a diferencia del tema de la reelección de presidentes, la reelección de autoridades municipales no está garantizada vía constitución. No es una reforma constitucional, exacto, no hay que modificar nada de la constitución, exacto. Entonces no hay que limitar derechos garantizados por la constitución. Entonces yo veo difícil que esta acción proceda. Ahora, lo que sí es cierto, y es yo creo que el único argumento con sentido que ha planteado la NAI, que no es de ellos por supuesto, es del Tribunal Supremo de Elecciones, es el tema de esta norma no solo impide la reelección en el mismo puesto, sino que si usted ya cumplió el plazo, que son 2 periodos consecutivos, tampoco puede aspirar a otros puestos municipales. Sí, solo que aquí, sí, eso es un veto, digamos, de 8 años de todo puesto en la función municipal. Ahora, sí, eso puede sonar un poco excesivo y precisamente esa era la objeción del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero aquí yo quisiera hacer mías las palabras que pronunció José María Villalta el martes cuando este proyecto se discutió en segundo debate. Don José María dijo, además de recordar el voto de la Corte Interamericana, la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre reelección, dijo que si esto eventualmente fuera a la sala a revisarse, y la sala dijera que es inconstitucional, no sería una inconstitucionalidad de toda la ley. Correcto. La sala haría una interpretación como de, bueno, no pues por 8 años, o si es por 8 años al mismo puesto, pero puede postularse a otros. Porque estas restricciones quedaron, si no mal recuerdo, por vía transitorio. Entonces no es como que afecte la inconstitucionalidad toda la ley. Entonces ahí está el tema importante, y por eso José María Villalta dice, yo voy a votar, a pesar de que la sala no se pronunció sobre el fondo, voy a votar este proyecto con toda la tranquilidad del mundo, porque la eventualidad de que se cayera en la sala, no se va a caer toda la ley, sino... Y en el fondo lo que no se va a caer, y yo creo que esto es lo que los alcaldes no han logrado comprender, es que aun si su acción fructifica, lo que no se va a caer es la reelección en el puesto de alcaldía. Eso no está en cuestionamiento, porque correcto. Incluso el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando el proyecto no incluía estas otras limitaciones conexas a los otros puestos, dijo que era razonable lo que se estaba haciendo. Se había manifestado a favor. Entonces yo siento que lo que están haciendo es una pura payasada. Yo esperaría más de alguien que se dice haber sido diputado, pero al parecer no aprendió nada, y que ha sido alcalde por 8 años. Y yo lo que digo es, ¿por qué
el PUSC nos sigue haciendo esto de meternos a esta gente en la Asamblea Legislativa, porque siempre son los de la unidad los peores. Ni hemos Sí. empezado y ya estamos en estas. Sí, ahora, sí, ya estoy, acabo de ver la redacción final de la ley y aquí hay un truco legislativo, ¿verdad? Siempre. A ver, la prohibición de no ocupar ningún otro cargo en el régimen municipal es para aquellos alcaldes, alcaldesas que sean reelegidos por una segunda vez. Correcto, Digamos. que cumplan 8 años en el puesto. Exacto, pero digamos es tanto para los actuales como para los que vienen. Para siempre. Ahí, Sí. ahí es donde entra a regir la prohibición de que tienen que quedar 8 años fuera de todo cargo municipal. Pero si un alcalde opta por quedarse solo un puesto y después busca otro cargo en el régimen municipal, por ejemplo, pasa a vicealcalde, a regidor, a síndico, y aspira 4 años después de alcalde, ahí no cae la restricción de que tiene que quedarse 8 años fuera del régimen. No. Entonces, aquí la ley tiene entonces digamos, un incentivo a la alternancia del poder, porque si usted no quiere quedarse 8 años fuera del régimen municipal, de la función municipal, entonces altérnese. Cambie de puesto. Exactamente, sí. Rote, exactamente. Pero si usted ya se enquistó ahí, quiere estar 8 años chupando la teta municipal, pues entonces va a quedar 8 años fuera de todo puesto en el régimen municipal. Exacto, y ahí es donde me parece que la ley juega con esa posibilidad de fomentar la alternancia y no limitar, y solo limita en el caso en que usted como alcalde estuviera 2 veces en el mismo puesto. Aplica también para las otras autoridades municipales. Lo que pasa es que si yo, digamos, si yo fui síndico 8 años consecutivos, no puedo volver a ser síndico, pero podría ser vicealcalde. O sea, uno siempre puede subir, pero no puede bajar, si no me equivoco en cómo había quedado la ley al final. Sí, a ver, la restricción de que, digamos, tienen que quedar 8 años fuera es para alcaldes, alcaldesas, intendentes o intendentas. Eso. Los vicealcaldes, vicealcaldesas, viceintendentes, regidores, regidoras, propietarios o suplentes, síndicos y síndicas, propietarios y suplentes, que ya tengan 2 periodos consecutivos en el cargo, tienen que esperar 2 periodos para ocupar el mismo puesto, pero sí pueden postularse a otro puesto, a otro puesto municipal. Ni siquiera tiene que ser en escala, como se había planeado antes, de que un síndico tenía que postular al regidor, sino que, por ejemplo, un vicealcalde puede postularse a síndico, y un síndico puede postularse de una vez a vicealcalde. O sea, ahí es simplemente que no sea el mismo puesto y no van a quedar, digamos, del todo excluidos, pero si quiere ocupar de nuevo el mismo cargo, pues ahí sí va a tener que esperar 8 años. Correcto. Y bueno, eso fue lo que quedó con ese proyecto. Ya va para firma del presidente de la República. Esta es una herencia de la diputada Marinés Solís. Fue proyecto originalmente de ella. Con muchas modificaciones, porque ella originalmente solo planteó esto para el tema de alcaldes y no contemplaba estas otras temas conexos, pero en fin, nuestra agradecimiento a la distancia a la diputada por su herencia, ¿será? Sí, bueno, es un proyecto, a ver, que tiene considerable consenso. Hay hay una gran cantidad de firmantes, incluido Pedro Muñoz, a pesar de que lo votó en contra en este segundo debate. Él aparece ahí como diputado proponente. Pero sí, o sea, aquí hubo mociones de reiteración, mociones de fondo en plenario, Esto hasta se retrotrajo. Se retrotrajo, sí. Para corregir unas cosas que no se pueden corregir en su momento. Bueno, el proyecto yo creo que se sostiene. Ahora va a ser lo que la sala diga. Lo otro interesante digo yo, desesperado que hizo la NAI es salir a decir que los diputados legislaron en beneficio propio. Ay, sí, yo quería hablar de eso también. Porque muchos, después de esto, a ver, y esto era sabido, y incluso lo dijimos en el episodio pasado, que va a haber muchos diputados que en 2 años, para las municipales, bueno, en 1 año, empieza la campaña municipal, van a estar aspirando a ser alcaldes de sus comunidades, dado que va a haber en muchas de las comunidades claves vacantes que no podrán llenar los actuales alcaldes. Sí. Aquí yo quería que mencionáramos eso por una razón. Yo creo que ya esto lo habíamos mencionado en un programa, y fue a raíz de una intervención del diputado Carlos Ricardo Benavides.
don Carlos Ricardo tenía a memoria un voto de la Sala Constitucional cuando la Asamblea sometió a consulta la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Sí. Uno de los puntos consultados es si los diputados podían ser acusados de legislación en beneficio propio. No existe eso. O cómo debía, digamos, Interpretarse. actuar un diputado si sentía que una legislación que estaba aprobando le beneficiaba de alguna forma. Pues la Sala Constitucional en aquel entonces, cuando revisó el proyecto, dijo es inconstitucional sancionar diputados por el delito de beneficio en provecho propio. Eso no se existe. puede. No existe, digamos. No se puede hacer. Entonces, está en la ley, tampoco... la sala había dicho que eso no existe. Sí, porque o sea, al menos, limitar exacto. Ahora, interesante porque justamente esta semana la diputada Zoila Bolio en una comisión se retiró porque se estaba discutiendo el tema de plantas generadoras, me parece. El proyecto del gobierno para que los generadores eléctricos puedan vender sus excedentes en el mercado eléctrico regional. Correcto, y ella se retira de la sesión cuando se está discutiendo el tema porque uno de sus hermanos tiene una planta generadora, lo cual es yo creo que éticamente correcto. Es lo éticamente correcto, no estaba en la obligación legal de hacerlo, pero doña Zoila se ha caracterizado durante este periodo por ser recta en sus actuaciones y por eso es de reconocer que se haya retirado ahí Entonces, de la comisión. Pero el que ella lo haya hecho no significa que, digamos, que este argumento de esta asociación que debería desaparecer tenga algún sentido, de que se les pueda acusar realmente por legislar en beneficio propio. Correcto. Además de que en todo caso, vamos a ver el tema de quién va a ser el candidato de cada partido para una municipalidad, lo define su propio partido, lo definen sus bases y lo definen sus electores y no sé. Claro, lo que hicieron los diputados fue eliminar la competencia. Si la gente de Alajuela quiere volver a tener a Roberto Thompson de alcalde, por ejemplo, pues go ahead, ¿verdad? Y es cosa de ellos. Araceli Salas, que también era alcaldesa. Erwin Macís, digamos, a Thompson no le va a aplicar esto. A ninguno de los que era alcalde antes de les puede aplicar. Entran en problemas con esto. Sí, pero ya eso no, porque sería una retroactividad. Así es, retroactividad. No, sí. Digo, me refiero a que como sería retroactivo, más allá de lo que me refiero a que como ellos salieron hace 4 años, quien está ahí no ha cumplido los 2 periodos, no lo puede haber cumplido. ¿Me explico? No da el plazo de tiempo. No, pero por digamos, ejemplo, en Alajuela... la de Alajuela está la que ahora va a ser diputada, que era Dinora, ¿no? Esa era la alcaldesa de Alajuela, o estoy no, desactualizado. Eso lo habían cambiado. Después de que Thompson se fue, en el interín se cambió. Bueno. Pues sí, está bien, no pueden entonces. Pueden, pero digamos, la ley no les facilita nada. Pueden contestar, hoy estoy buscando palabras rarísimas, pueden pelear la candidatura con el incumbente, sí, pero no. Esto aplica más no para otros, otros donde sí había gente enquistada y, por ejemplo, en Limón es una que se podría... A ver, yo no veo a ninguno de los diputados de San José tirándose como alcalde de San José, empecemos por ahí. De San José yo lo veo complicado, pero bueno, habrá que ver. Esta gente tiene que empezar a ver qué hace después del 8 de mayo. Sí, pero bueno, ya hablamos Empezarán algunas campañas. Ahora, ya habiendo hablado de los nefastos de la NAI y los nefastos que nos lleva la unidad a la asamblea de la próxima vez, hablemos del nefasto que todavía tenemos, que es Pedro Muñoz. El señor diputado tuvo, a ver, contextualicemos, esta semana se discutió en la comisión de... ¿Cuál comisión es esa? ¿Gobierno y Administración? Jurídicos. Comisión de Jurídicos, el proyecto de doña Yorleni León para regular las faltas al deber de probidad. Para que 22.226 diputados y diputadas puedan perder sus credenciales por faltas al deber de probidad. El señor salió a decir que él tenía el derecho constitucional a ausentarse del plenario si no quería estar en el plenario. Eso fue que no es cierto, digamos. Lo cual es completamente falso. El argumento de él es que yo no tengo por qué estar haciendo quórum de una agenda en la cual no estoy de acuerdo. Y yo lo entiendo y se lo aceptaría siempre y cuando la presencia de él haga necesario el quórum. Si hay quórum y él no está, digamos, él debería estar ahí. Y si su salida no rompe el quórum, no tiene sentido lo que está diciendo.
No, es que no. A ver, Pero eso además, espérate un sí. segundo, porque a esto voy. ¿Por qué eso es así? Porque si él se sale cuando, si sale y si su salida rompe el quórum y no tiene permiso para no estar presente, pierde la dieta o debería perderla. En cambio, lo que él hace es ausentarse cuando hay quórum y entonces no pierde la dieta por no estar presente. Y nada más para ponerlo en perspectiva, en los últimos 30 días en delfino.cr, en nuestra plataforma de asamblea, hemos registrado 110 votaciones. De esas 110 votaciones, Pedro Muñoz llegó a 7. Y hay 18 sesiones en el mismo periodo. Y él estuvo en Y casi que todas, me parece. estuvo en todas, de no hecho, tiene, no tiene tiene ausencia perfecta. ausencias. Exacto. Entonces, lo que este señor hace es jugar con el sistema, que por cierto, ya también se presentó un proyecto de parte de la señora presidenta y unas firmas más de reforma al reglamento para tratar de solucionar esto, pero Lucho dice que no lo va a solucionar. Pero bueno, Sí. ahorita A dejemos ver, y ese de hecho, paréntesis ahí y ujú. sigamos con Pedro. No, ahora lo que voy a hacer es refutar lo que dice May de que no tiene la obligación de estar, o, bueno, y es la afirmación de Pedro, de que él no tiene la obligación de ir a plenario. Tiene la obligación. El artículo, empecemos porque el artículo 2 del reglamento de la Asamblea dice que son deberes y atribuciones de los diputados. 1, asistir a las sesiones. 2, eso no tiene nada que ver. El 3 es permanecer en su curul durante la sesión. Para ausentarse de ella debe obtener el permiso del presidente. Y el 4 dice solicitar permiso al presidente cuando tenga que ausentarse. El permiso se tiene que solicitar por escrito con la debida justificación. El artículo 3 dice que son deberes y atribuciones de los diputados que integran comisiones. 1, asistir a las sesiones y permanecer en su curul durante ellas. Y el 2, solicitar licencia al presidente de la comisión para ausentarse de la sesión en la que participa. El artículo 5, que es el de las comisiones ordinarias, dice que es obligación asistir a sus sesiones y no abandonar el recinto sin el permiso del presidente. El artículo 7 dice que cuando la asamblea o la comisión no pueda sesionar por falta de asistencia, los diputados que sin razón justificada estén ausentes pierden la dieta respectiva. Si se exceptúan de esa sanción quienes tengan licencia de conformidad con lo dispuesto en el reglamento. Si el diputado se retira sin permiso del presidente de la asamblea o de la comisión, se le rebaja la dieta el día en que no estuvo en la votación. Sí, lo que yo digo es que él sí tiene derecho, o sea, que romper el quórum es una acción válida que pueden hacer las y los diputados. No es una acción válida. ¿Cómo no? O sea, No. es parte de protesta legislativa. Que No, puede, a ver. digamos, puede que no esté reglamentada, pero es completamente Es que no tiene que válido estar, irse, pero este es el punto. El hacer esa acción implica necesariamente que pierdan la dieta. Lo que Pedro hace no le quita la dieta. A eso es a lo que me refiero. Una fracción puede decir, yo estoy en contra de esta gente y nos retiramos en pleno para bloquearla, pero todos esos pierden la dieta. Eso Sí, es una acción políticamente válida. A ver, es que el término válido es lo que a mí me choca. Sí, pero eso Digamos. es porque vos sos medio Asperger, entonces sos demasiado cuadrado, muchacho. Ok. Pero bueno, legalmente sí está la obligación. De hecho, también está en la ley, en el reglamento de ausencias de los diputados de octubre del 93 que está vigente. El artículo 1 dice que los diputados tienen el deber de asistir a todas las sesiones de la asamblea. El artículo 3 es el que regula ya el tema de los salarios, ¿verdad? Bueno, de la remuneración, que se divide por la cantidad de ausencias que tengan registradas, la asignación mensual. Y el artículo 4, y este es aquí lo importante, se considerará que no han asistido a la correspondiente sesión los diputados que no concurran a formar el quórum, que abandonen su curul sin autorización del presidente, que rompan el quórum o que habiendo estado en la discusión de un asunto se retiren en el momento de su votación. Que este es el último, este último es el que nosotros sí le ponemos, digamos, cuidado, que siempre estamos revisando que un diputado que haya participado de la votación de un asunto se quede en la votación. De la discusión. Sí. Ahora, ¿qué hizo si Pedro? No, ahí además, le ponemos, aparte, y si no, ahí no le ponemos el ausente pierde dieta en especial. Aparte, son pocos los que lo hacen en realidad, porque los que se ausentan usualmente ni siquiera están para discutir. Correcto. ¿Qué hizo don Pedro? Además de el ridículo con su discurso, presentar, ¿cuánto fueron? 50 mociones al proyecto para bloquearlo en la comisión antes de que se pudiera dictaminar.
más de 50, y como el proyecto no está vencido, puede seguir presentando mociones hasta el 21 de abril, si le da la gana. Correcto. Ahora, aquí es donde yo digo que es momento de dar por muerto este proyecto, porque el Pedro dice que además va a llegar a defender todas sus mociones, lo cual haría en tiempo imposible que se conozca antes de que termine esta asamblea. Pero hay otro proyecto de José María Villalta que ya estaba dictaminado, que estaba en plenario, esperando segundo día de mociones, me parece. Que ese podría adelantar, o sea, que podría metérsele un texto sustitutivo y para corregir lo que haya que corregir, porque recordemos que aquí también hubo este proyecto, Yorleni se le aprobó un texto nuevo. Sí. Y avanzar con ese, porque ese ya está más avanzado y igual lo podrían intentar bloquear, pero uno esperaría que no A llegue ver, ese día. aquí creo que aquí la jugada tiene que ser la siguiente. Si ese proyecto de José María efectivamente está en segundo día de mociones, Primero o segundo, no recuerdo cuál de los dos días. es que el problema es que si está en el primero, o sea, si está en el primero, vamos a quedar a lo mismo porque le van a meter en la cantidad de mociones y pueden saturarlo. El tema, aquí el truco tiene que ser el siguiente, por más antidemocrático que suene esto. Tienen que meter una moción de texto sustitutivo y pero la moción de texto sustitutivo tiene que presentarse casi que de último, antes de que se lea, antes de que ya las mociones pasen a la comisión. ¿Por qué? Porque si algún diputado presentó mociones obstruccionistas y se aprueba una moción de texto sustitutivo, todas las mociones restantes se vuelven inconexas y entonces automáticamente quedan rechazadas. Entonces ahí sería lo lógico que ocurra en un segundo día, porque entonces lo haces en el segundo, que ya es la última oportunidad de modificarlo en comisión, apruebas el texto sustitutivo, todas las mociones automáticamente quedan desechadas y el proyecto baja a plenario. Y ahí vienen las mociones de reiteración, que ya eso es otro tema, pero las mociones de reiteración solo pueden reiterar lo que ya se presentó y solo tienen 5 minutos para hablarlo. Y como Pedro falta a plenario cuando le ronca el trasero, pues entonces es muy probable que no llegue a defenderlas o no las defienda todas. Pero sí, con el proyecto Yorleni, como no se ha dictaminado y no está vencido, todavía pueden seguir presentando mociones de fondo. Entonces ese proyecto es muy probable que no vaya a avanzar. Entonces yo creo que aquí es donde Liberación Nacional tiene que ceder, porque yo sé que esto no es una cabezonada de doña Yorleni, sino es su fracción, que quieren que sea un proyecto liberacionista el que regule este tema. Entonces, aquí hay que ceder el tema del ego por el bien mayor, que es promulgar esta ley antes de que estos diputados se vayan. Sí, porque los Porque próximos los que vienen no lo van a hacer. Exacto, no No se lo van a van a regular a hacer, sí exactamente. mismos. Aquí ya aprendimos que a los diputados solo los regulan los diputados anteriores. Correcto. Única y exclusivamente ellos mismos son incapaces de tener cualquier nivel de autocontención o autorregulación. Sí, pues entonces Pedro Muñoz es el diputado impresentable de la semana por su cinismo y descaro y todo lo que se pueda decir sobre él. Ahora, ¿cuál es la propuesta de solución a las actitudes de Pedro Muñoz de llegar para que le pongan presente, cobrar la dieta e irse? Doña Silvia Hernández y algunos jefes de fracción plantean una reforma al artículo 7 del reglamento de la Asamblea que dice que cuando la Asamblea o la Comisión no pueda sesionar por falta de quórum, los diputados o diputadas que estén ausentes perderán la respectiva dieta. Se exceptúan de esa sanción quienes tengan permiso de conformidad con lo dispuesto en el reglamento. Y aquí viene el párrafo final. Si al finalizar la sesión se comprueba que el diputado o diputada se retiró sin contar con el permiso de la presidencia de la Asamblea o de la Comisión, se le rebajará la dieta respectiva. Para tales efectos, la Secretaría de la Asamblea y la Comisión verificarán la asistencia al finalizar la sesión. Entonces, la solución aquí es pasar lista, digamos, que al inicio y al finalizar la sesión. Esto no va a servir de nada. Y les voy a poner el ejemplo perfecto, porque pasó ayer. Pedro Muñoz no estuvo en todo el día. Llegó al inicio para ponerse presente y llegó al final para votar el proyecto de... Hubo un proyecto ahí, al final, que él llegó a votarlo. Eso fue todo. Entonces, aquí es donde queda evidenciado de que no funcionaría, porque esa es la táctica, y entonces aquí queda el portillo abierto. Aquí es donde yo les digo a doña Silvia y a los jefes de fracción que aquí tienen que, ¿cómo se llama esto? Usar el tema de las votaciones, hacer una reducción proporcional. Proporcionalizar la dieta, diputado. que la dieta vaya en relación a cuántas votaciones se hicieron ese día. Correcto, o sea, si se hicieron 10 votaciones, por ejemplo, ayer que se hicieron 10 y Pedro Muñoz faltó a 8, pues entonces hágase una escala ahí, que si en un día hay de 1 a 2 votaciones. No, es proporcional, la dieta vale X. No, a ver, es que, a ver,
Es que aquí tampoco hay que ser muy severos, digamos, porque un permiso para ir al baño o algún caso de tema mayor, y si en un día solo se hizo una votación y en ese momento se salió el diputado, pues perdió la dieta, ¿verdad? Tampoco, o sea, ahí es donde yo diría que sea proporcional, sí, pero que también haya proporcionalidad en la proporción. Entonces, que depende de la cantidad de votaciones que se hagan en el día. No son muchas, los días donde se hacen 10 son excepcionales, pero entonces perfectamente en un día donde se hacen 10 votaciones sí puedes rebajar la dieta en la proporción, o sea, de una votación equivale al 10% de la dieta ese Y, día. por ejemplo, otras cosas como si le toca control político y no llega, que le baja en parte la dieta, porque Pedro lo hace cada rato. Tiene asignado control político y lo llaman y no está. Correcto. Yo creo que ya por eso Liberación, ¿cómo se llama? Perdón, la unidad no le da tiempo de control político, Pedro, porque no llega a usarlo. Dices, tiempo La perdido. la última vez que se lo dieron, captamos a Silvia Hernández en cámara con una cara de decepción increíble ante haber llamado a Pedro y ver que no estaba en la curva. Correcto. Pero bueno, suficiente sobre los nefastos de la unidad. Pasemos al siguiente tema. La discusión entre la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda por el precio de la gasolina. Hay un proyecto que está presentado y se llama Ley para la Contención Temporal del Aumento al Impuesto Único a los Combustibles. Pero este proyecto se reformó porque originalmente lo único que hacía era detener el crecimiento del impuesto único. Para quienes no lo saben, el impuesto único es un monto nominal que crece trimestralmente dependiendo de la inflación interanual. Correcto. En la gasolina super representa ahorita el 30%, son 272 colones. En la gasolina regular, la Plus 91, representa el 29% y son 260 colones. Y en el diésel representa el 18% y son 154 colones. Ahora, los diputados, luego de una moción de consenso que trabajaba durante varias semanas, acordaron rebajar en 100 colones el impuesto a cada uno de esos tres combustibles. Eso equivale a recortar en 40% el impuesto como tal, y entonces equivale en recortar en 40% la recaudación que tiene el gobierno central de este impuesto, que es uno de los más importantes Es para el Hacienda. tercero más importante. Exactamente, después del impuesto de ventas y el impuesto sobre la renta. Entonces, háganse la idea. Ahora sí es perverso y esto nunca debió hacerse y es un error terrible y nunca debiera volver a cometerse, actualizar impuestos por inflación. Eso es espantosamente mal, equivocado, terrible. O sea, yo no sé qué estaba pensando la Asamblea Legislativa que aprobó esto cuando se aprobó en los años 90. Es el peor error porque por lo general la inflación siempre va a ser al alza, no somos Japón. Este proyecto, ¿Verdad? no solo eso, sino que el precio ya tiene una inflación. La inflación ya afecta al precio, por eso es que los impuestos se calculan porcentualmente, Sí. normalmente. Y entonces esto trae un círculo inflacionario porque Este si es un sube la círculo gasolina. inflacionario porque no solo sube el precio de la gasolina, pero también sube el precio del impuesto. A ver, aquí esta es la cadena. Sube el precio sube la gasolina internacionalmente, ¿verdad? Entonces nos sale más caro a nosotros. Como nos sale más caro a nosotros, sube la inflación. Al subir la inflación hay que actualizar el impuesto a la gasolina. Al subir la gasolina por efecto del impuesto, vuelve a subir la inflación. Entonces, sube el precio de todos los bienes y servicios y como subió todo el precio de los bienes y servicios, hay que volver a actualizar el impuesto al alza. Ese es el ridículo que tenemos con el impuesto. Es un problema, sí, porque además, a ver, en el tema de la gasolina, el problema es que como la matriz de transporte depende de gasolina, afecta a todos los demás precios. Correcto. Entonces es una espiral inflacionaria que tiene este impuesto que genera el mismo impuesto, digamos. Correcto. Entonces, la propuesta de Erwin Macís era suspender la actualización del impuesto por 12 meses, pero no se quedó ahí. Entonces, se le suma la reducción a los 100 colones, se suspende por 12 meses cualquier aumento al impuesto, solo pueden hacerse rebajos, que dudo mucho que haya rebajos en 12 meses porque ya estamos casi que por encima de la meta inflacionaria del Banco Central. Y aquí hay un hermoso golazo porque a nuestra Asamblea Legislativa le encanta complacer a los transportistas, en especial a los autobuseros. Los autobuseros, ni los taxistas, ni la gente dedicada al cabotaje
va a pagar el impuesto único a los combustibles. Ujú. ¿Cómo no lo va a pagar? Pues resulta que acontece que entonces Arecep tiene que mandarle a Hacienda una lista de gente que tiene permiso de transporte público remunerado a personas. O sea, aquí, con el perdón de la expresión, se jodieron los Ubers, los Didis y todos los demás que hacen servicio no regulado, ¿verdad? Porque entonces ahí sí van a tener que seguir pagando los 100 colones más de impuesto a la gasolina. Pero entonces, Arecep manda esa lista de gente regulada a Hacienda, Hacienda les hace una nota, Hacienda le da la nota al permisionario, el permisionario va a la gasolinera, presenta la nota y no le cobran el impuesto. Correcto. Para que no... Entonces, Sí, dale. Hacienda estima que con esta idea de los diputados, en general, la de rebajar en 100 colones el impuesto, va a perder el 40% de la recaudación, que son 200.000 millones de colones. Correcto, digamos, en 2021, el año pasado, se recaudó 522.000 millones de colones por concepto del impuesto único a los combustibles, que además el impuesto único tiene un efecto, un factor importante, que es que como todo pasa por recope, la evasión es cero. Correcto. No es como renta y el IVA, que las empresas y las personas pueden tratar de evadirlo o eludirlo. El impuesto a los combustibles se paga todo, porque es al momento en que entra los combustibles al país. Correcto. Pero sí, lo que yo decía después de todo esto es que siempre está la opción de que el proyecto se apruebe y se vete. Sí, el tema no me es... extrañaría que eso pase. El tema es que hay suficientes votos para pasar por encima de un veto, porque inclusive propios diputados del oficialismo lo votaron en contra. De hecho, Claro, el oficialismo solo lo votaron en contra. Laura Guido y Carolina Hidalgo lo votaron a favor. Mario Castillo, Nielsen Pérez, Víctor Morales, Luis Ramón Carranza, Catalina Montero. Hay suficientes votos para el resello en esta Asamblea Legislativa, pero si usted lo veta al borde, digamos, hasta que hay que ver cuándo se le da segundo debate a esto y demás. Se mandó a consulta, entonces el proyecto está suspendido hasta la próxima semana. Exacto, ahí tenés una semana. Después de que se luego apruebe, viene viene Semana Santa, después tienen 2 semanas para firmar, vetar y le queda heredárselo a la próxima Asamblea Legislativa, a ver si quiere resellarlo o si el próximo presidente quiere levantar el veto. Sí, ahora, ¿por qué el gobierno vetaría? Pues porque esta no es su idea para afrontar el precio de los combustibles. El gobierno lo que propuso fue un proyecto que No, porque la Cámara de Empresarios del Combustible les era confiscatorio y desastroso y los dejaba en un estado económico peor al de la pandemia. El gobierno lo que quería era suspender los aumentos en el precio de los combustibles, pero además crear un crédito fiscal, o sea que seguís pagando la gasolina con el precio que está, pero a algunos sectores económicos en específico iban a poder deducir parte de ese gasto. Claro, el problema del proyecto del gobierno es que no le ayuda a las personas comunes y corrientes, que la mayoría no reporta, porque la mayoría de personas son asalariadas, los créditos fiscales no les sirven de nada. Correcto. Los créditos fiscales les sirven únicamente a las empresas y a los trabajadores independientes. Así es. En fin. Pasemos al siguiente tema. Este proyecto... bueno, pero Hacienda pegó el grito porque además de los 200.000 millones, el proyecto no tiene una fuente de financiamiento que lo restituya. La flamante solución de los diputados es que Hacienda recorte el gasto público en el equivalente al hueco fiscal que van a tener. Porque esto es un hueco fiscal lo que se está haciendo. A ver, no tiene otra palabra, es un hueco fiscal. A ver, todos sabemos lo que pasa. La plata que no recauda, recordemos, el presupuesto se paga la mitad con deuda. Entonces, todo el vacío que se genera en recaudación, en este caso los 200.000 millones, va a salir de deuda. Así es, que la misma asamblea va a tener que aprobar. Pero no hay de otra forma. Si los ingresos bajan... Sí, pero esta asamblea es la que se ponen peros cuando llegan créditos internacionales, porque son mucha deuda. Mucha deuda, pero bueno, el tema también además va a ser dónde nos deja esto con el Fondo Monetario, ¿verdad? Porque el Fondo Monetario nos dio la prórroga, digamos, en el SAF, bajo el supuesto de que lo que necesitamos es más tiempo para aprobar los proyectos que aumentan la recaudación, y estamos a punto de aprobar un proyecto que lo que hace es recortar en 40% Correcto. la recaudación. De hecho, incluso el fondo lo dijo recientemente que el país es capaz de alcanzar sus metas sin nuevos ingresos, pero no con reducción de los ingresos actuales. No hay que confundirse, ¿no? Sí, a ver, sí,
sí, creo que nunca ha habido duda de que Costa Rica puede reducir el déficit sin nuevos impuestos. Digo, el El déficit en el tema plazo establecido. es que ese es el tema, el plazo sobre el cual se va a reducir el déficit. Porque si no se hace a corto plazo, viene el tema de que quedamos de nuevo sujetos a eventualidades. Una pandemia, desastres naturales, Una guerra en Ucrania, una guerra en una Ucrania. invasión por parte de Rusia. Exactamente. Entonces, ese es el problema. Pero bueno. En fin, el proyecto está en consulta, entonces ahorita Está suspendido. sí, Correcto. en fin, un proyecto, y esto es una cosa que uno dice, Dios mío, se detuvo el avance de un proyecto que se llamaba Ley Especial para el Comercio sobre Ruedas, que perfectamente podría llamarse Ley Especial para que no exista el comercio sobre ruedas, porque creo que lo comentamos la semana pasada, o esto se aprobó en primer debate esta semana. Es primer debate la semana pasada, entonces creo que no lo hablamos. No lo hablamos. Ok, o lo mencionamos por encima. Este proyecto lo que hacía era incluir una cantidad excesiva de regulaciones vía ley para todos aquellos operadores que trabajan en lo que se llama en los food trucks, digamos, estos camiones de comida que en teoría deberían ser más fáciles, digamos que no son un restaurante y no deberían cumplir con todos los requisitos que tiene un restaurante, como por ejemplo un permiso municipal. Bueno, esta ley venía a decir que en todas las municipalidades donde el camión operara tenía que tener un permiso municipal. Correcto. Lo cual en este país, y principalmente en el gran área metropolitana, se vuelve en algo inviable porque la cantidad de municipalidades que hay en un espacio tan pequeño como el gran área metropolitana es inmensa la cantidad de permisos que hubieran tenido que sacar estas personas. Sí, esta ley lo que tiene es el siguiente problema. Desde su definición, cuando habla de comercio sobre ruedas, está pensado únicamente a nivel de food trucks. El tema es que cuando uno ve la definición, no habla de estos camiones grandes donde puede haber cocineros adentro y espacios para poner mesas afuera. Cuando uno habla de comercio sobre ruedas, estás también metiendo ahí a la gente que vende copos en la calle. Al señor del carrito de los helados de la Ospino que con la campanita. Esos comercios sobre ruedas. A la señora que vende pupusas en la calle. Esos comercios sobre ruedas. Entonces los estás metiendo en esa definición tan amplia ahí. Y entonces les estás imponiendo todas las obligaciones que les estabas imponiendo a lo que se suponía era solo un food truck. Entonces, tiene que solicitar permiso temporal a la municipalidad, tramitar permiso sanitario de funcionamiento, solicitar licencia comercial temporal, tramitar póliza de riesgos de trabajo, inscribirse en Hacienda, inscribirse en la caja, sacar permiso para utilizar gas licuado de petróleo si necesitan gas, tener carteles de manipulación carnets de manipulación de alimentos, tienen que tener tanque para almacenar aguas residuales, tanque de agua potable, lavamanos portátil, una ventana, ventilación natural, cámara de enfriamiento, iluminación interna, y aquí es donde viene uno de los problemas de la ley, que dice, fija el tipo de iluminación que se tiene que tener y hasta la intensidad. La ley es un reglamento. Exactamente. Eso fue lo que dijo Villalta y tiene razón. Sí. Meterse a reglamentar por vía ley es un error, justamente porque entonces... A ver, sí, esto es un pacho, digamos. A ver, lo gracioso con este proyecto es que estaba listo para el segundo debate, hubo unanimidad en su primer debate, pero aquí la primera que hace el señalamiento de, hey, yo voy a votar esto en contra porque son demasiados porque es nefasto. trámites. Es que lo que yo digo es cómo llega un proyecto así hasta a las puertas del segundo debate y nadie lo detiene. Sí, no, y a ver, se aprueba en primer debate, la prensa empieza a publicar, oigan, vean lo que están aprobando estos maes, es un desastre. Y entonces sale Daniel Ulate, que es el proponente, a decir, es que la prensa malinforma sobre el proyecto. A ver, no, es lo que dice la ley. Siempre la prensa malinforma. No, ustedes hacen mal su trabajo. Exactamente, exactamente. Uno dice lo que dice el texto, yo no me puedo inventar las cosas. Sí. Daniel Ulate, bueno, a ver, la primera que pega el grito al cielo es Paola Vega y dice, yo voy a votar en contra de este proyecto porque está mal. Tiene demasiadas regulaciones, demasiadas solicitudes de permiso y entonces esto va a afectar a un montón de gente que no necesariamente tiene un food truck. Entonces entra Daniel Ulate y dice,
Primero, el proyecto lo construimos con esta asociación, parece que hay una asociación de gente que se dedica al food truck. Entonces, naturalmente pensaron el proyecto desde su concepción. El tema es que al pensarlo desde esa óptica, dejaron por fuera a la gente que no tiene un food truck, pero sí tiene comercio sobre ruedas. Y se la llevaron en banda con No, y este no solo proyecto. eso, incluso para la gente que tiene un food truck, lo que estaban haciendo era reglamentando y poniendo trámites excesivos. Sí, solo que es que al parecer eso es lo que querían, porque entonces además de esto habría a la gente que digamos que no tiene la posibilidad de cumplir con todos estos requisitos y todos estos permisos, pues habría quedado excluida de la actividad. No, o bien lo hubieran tirado a la informalidad, Exacto, sí. que es lo que a donde tiran a todo el mundo. Ahora, ¿cuál era, qué era lo que querían? ¿Qué es lo que veo yo, digamos, y siendo Daniel Ulate el que está esto? El tema de los permisos municipales, que le paguen a las municipalidades. Y aquí es donde volvemos con el tema de estos diputados municipalistas que van a terminar de pasearse en el país por andar pensando en los regímenes municipales y no en el país como un todo. Sí. Bueno, luego se sumó José María Villalta. A ver, como Daniel Ulate lo que dijo es, nada más están metiendo el rango de ley a lo que es un reglamento. Entonces aquí entró Ahí Villalta y le fue, dijo, por supuesto. papá, esto es peor de lo que esperaba, porque no tiene lógica, es inadecuado darle rango de ley a un reglamento. Porque la lógica de los reglamentos es que el tema de los requisitos sea flexible en caso de que en que se caiga en obsolescencia, de que se pueda sustituir por una cosa menos complicada, pero entonces en esta ley pones hasta el tipo y la intensidad de luz que debe tener el comercio sobre ruedas. Eso no Vía se ley, pone imagínate. vía ley y además inclusive mencionas la norma técnica. Las normas técnicas se actualizan a cada rato. Si sale un nuevo tipo de iluminación que es más eficiente, menos dañina, menos contaminante, es más fría, etcétera, etcétera, ya no se podría usar, no la podrían usar el comercio sobre ruedas porque la ataron por ley a una norma técnica que va a quedar obsoleta. Así es ridículo. Entonces José María Villalta precisamente critica eso. Es inadecuado darle rango de ley a un reglamento porque los reglamentos por lógica deben ser flexibles, deben poder modificarse rápido y una ley no tiene esas características. La tercera que se sumó a ese reclamo fue Zoila Bolio, dijo, ustedes tienen razón, esto está mal, lo voy a votar en contra. Y entonces ya ahí, viendo que se le caía el rancho, por así decirlo, Daniel Olato fue con María José Corrales La a otra hablar con, municipalista. sí, a hablar con Paola y José María para llegar a un consenso y el consenso fue retrotraer el proyecto para modificarlo en plenario la próxima semana. A ver en qué queda eso. En fin, dice Lucho que esto fue la acción de Paola fue tan importante señalar estos. No, a ver, no, es que yo no quería, ni siquiera es porque sea importante, es que esto es, no puedo creer que no hayas notado lo gracioso de esta situación. Lo gracioso de esta situación es que los que alertaron porque este proyecto era excesivamente, tenía demasiados trámites y hay permisos, fueron Paola Vega y José María Villalta. A ver, cuando lo lógico es a la inversa, que la oposición o Liberación o la Unidad acusen al PAC o al Frente Amplio o a diputados como Paola Vega de querer imponer más trámites en temas de ambiente, de permisos, de salud pública. Aquí fue a la inversa, fueron ellos dos los que alertaron de que, madre, lo que estamos haciendo es una estupidez. Porque aquí se invirtió el papel, o sea, yo veía eso y yo, madre, ¿cómo de verdad nadie más Mi nadie pregunta más es cómo alertó de llegamos a esto? este punto y nadie dijo como, hey, estamos haciendo una tontera. O sea, Sí, a las puertas del segundo debate es que se dice como, hey, este proyecto como que nos va a salir mal. es que es el colmo que sea, digamos, es que de verdad, o sea, analícelo en retrospectiva con todo lo que pasó durante estos 4 años, inclusive el periodo anterior de diputado de José María Villalta como diputado, que sea José María Villalta el que te esté reclamando de que estás proponiendo una ley con exceso de trámites y Sí, con exceso de permisos. O sea, ya es ya mind caímos en la blowing ironía. eso. Exacto, es un mundo Pero bueno, paralelo. por levantar las banderas rojas y decir como, hey, detengan esto, dice Lucho que le damos el reconocimiento de diputada de la semana a doña Paula Vega, pero aquí un paréntesis también por algo que no hemos mencionado, pero que fue el avance en el proyecto de la ley de salud mental, que es un proyecto de ella y que ella ha liderado y que fue dictaminado en comisión esta semana. Correcto. En la Comisión de Derechos Humanos. Además, bueno, pueden leer al respecto en uno de los OIS que se publicó el 29 de marzo, cortesía de nuestro compañero Alonso. Ahí viene en detalle la ley, bueno, el texto, cómo se aprobó.
y en la plataforma Asamblea también pueden leer el último texto. Pero además quería mencionar que Paola está impulsando una ley de voluntades anticipadas, que ya hemos hablado en esto como en 4 programas, que a mí ese tema me emociona mucho. Eh, porque es, por ejemplo, la gente que quiere firmar en este país órdenes de no resucitación, porque tiene alguna enfermedad terminal o filosofía o lo que sea, pues hoy no puede hacerlo, digamos, ¿verdad? Digamos, el personal médico de primera emergencia, de respuesta, siempre está en la obligación de hacer RCP. Y si vos pones una pulserita, una cadena que diga no resucitar, te lo van a ignorar completamente porque en este país eso no es legal. Entonces, esta ley, además de otras cosas, pues tiene ese tema de manifestar con antelación cuáles son tus voluntades en caso de que no puedas tomar tus decisiones por tu cuenta. Paola también está moviendo ese proyecto, entonces es de destacar y por eso, y además por no haber roto el quórum el lunes, es la diputada de esta semana. Y lo sacó bastante rápido el proyecto de salud mental porque ya se lo habían archivado antes, porque al parecer había usado terminología inadecuada, pero en este hizo N cantidad de mesas de trabajo, reunió criterios técnicos, aprendió de los, digamos, que de los errores cometidos con el primer proyecto y logró que se le dictaminara y ya va para plenario. Correcto. El proyecto va a requerir 38 votos, si no me equivoco, porque me parece que la Corte calificó la votación. Porque Qué conveniente. hay algunas, le establece algunas obligaciones y responsabilidades que entonces la Corte considera que no afecta, que toca su, ¿cómo es? Organización y funcionamiento. Sí, pero es que en este país la ley para declarar la oruga símbolo nacional afecta a la organización y funcionamiento del cuerpo. Esta es una discusión de otro momento. Si a lo que se refiere la Constitución es a que lo afecte o a que la Corte está en contra de que lo afecte. Esa discusión siempre la hemos, digamos, siempre está ahí, de que la Corte podría decir, sí me afecta, pero estoy a favor. O si solo tiene que decir, con solo que diga, me afecta y no importa mi posición, ya se califica la votación. La tesis de Cruz es que con solo que lo afecte y no importa si la Corte está a favor o en contra, ya se califica la votación. Sí, eso es una lectura bastante atrevida de la Constitución política, a mi parecer, pero bueno. Del señor presidente de la Corte y magistrado constitucional, ese es el problema. Pero, Sí, en fin. A ver, no porque yo sea partidario de Fernando Cruz, en algunas cosas quiere decir que le aplaudo todo lo que diga. Desde que es presidente de la Corte, se nos ha descarriado el muchacho. Vos fuiste el que dijo la semana pasada que desde que es presidente no pega un solo criterio en la sala constitucional. No fui yo. Ahí está. Pero bueno, con esto estamos, me parece. Bueno, hay un proyecto de ley de vivienda municipal que Lucho quería mencionar. Sí, se aprobó un segundo debate, pero... motivo. A ver, ahora yo quejándome de los municipalistas y vos reconociéndole estas cosas que hacen. No, es que a ver, es un proyecto técnicamente relevante. No quiere decir de que yo esté a favor de que las municipalidades se metan a otro tema que ha demostrado ser foco de corrupción, como es la construcción de viviendas, ¿verdad? Porque son incontables los casos de gente estafada con proyectos de vivienda. Y ahora vamos a tener a las municipalidades haciendo proyectos de vivienda. Aquí el tema Pensé es que ibas a decir estafando en proyectos de vivienda. Por dicho te limitaste. El tema es que José María Villalta también lo dijo. Bueno, a mí no como que no me hace muy feliz, pero les vamos a dar el beneficio de la duda. Yo sé que, a ver, les doy el beneficio de la duda, sí. Que presuma buena fe de que esto va a salir bien, no. Yo sé que esto va a salir mal. Pero no quita el hecho de que en la práctica, en la letra, la ley es loable. Es para que las municipalidades desarrollen proyectos de vivienda en los que no se van a dar títulos de propiedad, sino que se van a ocupar a modo de usufructo. Ese usufructo va a poder usarse como garantía en los créditos. Si usted quiere financiarse, digamos, una casa en un proyecto municipal de vivienda, el Sistema Financiero Nacional tiene que financiarle el 90% del derecho del usufructo y usted tiene que dar una prima no mayor al 10%. Para la gente de escasos recursos, a ellos sí se les va a dar un título de propiedad y cada proyecto de vivienda, cada proyecto municipal de vivienda tiene que destinar el 25% al menos de las unidades habitacionales a población de escasos recursos y a ellos sí se les va a dar título de propiedad. El usufructo va a ser por 99 años prorrogables. Y pues la gente con título de propiedad, pues ya eso es permanente, ¿verdad?
Eso se aprobó en segundo debate. Yo vi a los municipalistas muy emocionados en la asamblea con este proyecto, pero esperemos que sea en bien de la población y no porque van a hacer fiesta con la plata de los proyectos de vivienda municipal. En bien de la población tenemos que realmente repensar el tema de la municipalización de la política y ver cómo resolvemos este asunto. Yo empezaría por cerrar varias municipalidades, unir muchos esfuerzos. A ver, las municipalidades lo que hacen lo podrían hacer mejor en economías de escala. Hace 50 años, cuando las distancias eran más grandes, tenía sentido tener tantos pequeños gobiernos locales. En este momento es irracional que este país, con el tamaño que tiene, con el tamaño de población que tiene, tenga 84 gobiernos locales. Sí, a mí me explota la cabeza que, digamos, por ejemplo, el tema de Puerto Jiménez Cantón, que fue el que se aprobó de último, ¿verdad? Hace poco. La justificación es que Puerto Jiménez queda muy lejos de Golfito, entonces en trámites de permisos y todo esto. Oiga, pero ¿por qué la solución es crear más burocracia para un tema de distancia para sacar permisos? Digitalicen esa porquería. Pues es que ya me enoja, A ver, salía más barato poner una sede de la municipalidad para recibir esos permisos, hay que recibirlos en físicos en ese lugar, que crear toda una institucionalidad, porque crear una municipalidad implica tener alcalde, vicealcalde, todos los funcionarios de planta, síndicos, auditoría, regidores, síndicos, o sea, es irracional. Es que de verdad explota la cabeza de que la solución a un tema de no puedo sacar un permiso porque me queda largo sea crear más burocracia. Correcto. Y más gasto. Este no es un tema nuevo, porque realmente, si uno es sincero, la cantidad de municipalidades no ha crecido exponencialmente en los últimos años. O sea, en los últimos 50 años se han creado como 4 municipalidades. Pero es que ya hace 50 años teníamos demasiadas municipalidades. Y ahora, con todo el tema de tramitación digital que se debería poder hacer y que las distancias son más cortas porque hay mejor posibilidad para desplazarse en la mayoría de espacios, no tiene sentido tener tantos focos de burocracia esparcidos por todo el país, que es lo que son las municipalidades. Sí, en fin, o sea, mi frustración, yo creo que... técnicamente ahorita seguimos con 82, ¿no? O ya 84. No. Puerto Jiménez es el 84. No, es que como estamos en elecciones no se puede alterar eso, entonces... Sí, pero digamos, ya para la próxima elección municipal van a ser 84. Ajá. Sí, tengo aquí que son 2. Es que hicimos Monteverde Cantón y Puerto Jiménez Cantón desde que se hizo el último, que fue Río Cuarto. Puerto Jiménez y Río Cuarto, sí. Esta asamblea fue esta, ha creado 3 municipalidades. Creo que ya son 4. Monteverde, sí, Monteverde es 1, Puerto Jiménez es el otro, que esto van a ser hasta después de que termine este periodo electoral y entonces se eligen alcalde hasta el 2024. Correcto. Sarchí no era 1 también, que cuando se hizo la división. No, a Sarchí le cambiaron el nombre. Se lo cambiaron, antes era Valverde Vega. Correcto, nada más, ese ya existía, nada más le cambiaron el nombre. Ahora, lo que yo quiero retomar, no es santo de mi devoción, pero el martes de esta semana, me parece, en Malas Compañías estaba, no, fue el lunes, fue el día que se iba a votar esto originalmente, estaba el político Francisco Antonio Pacheco de Liberación Nacional, y él decía que uno de los principales problemas de la política nacional era y es la municipalización que ha vivido la política. A ver, eso ya lo sabemos a nivel de los partidos. Sin necesidad de citar a ese señor, pero bueno. Sí. No, pero es que lo diga él, digamos, desde Liberación Nacional, que es el principal partido que se ha municipalizado en el pasado reciente. A ver, lo de la municipalización de la unidad ya lleva más rato. Es importante porque él también nos decía que si no salimos de esa municipalización de la política, esa va a ser lo que nos termine de joder como país. Y yo comparto esa tesis. La municipalización de la política es en gran parte lo que nos tiene jodidos en este momento. ¿Querés que apostemos algo? ¿Qué? Con los nuevos diputados. Son peores, son aún más municipalistas. No, sí, yo sé, pero precisamente a eso viene la apuesta que quiero hacer. Apuesto a que alguno de esos municipalistas, alcaldes hoy, próximos diputados, ¿sabes por qué van a seguir después de esto? ¿Por qué? De seguir creando cantones y todo esto. Un diputado por cantón. Hacia eso van. Por cantón. Hacia eso van. Lo veo. Hacia eso van. Lo veo
un diputado por cantón serían 82. 84 con los nuevos 2 que se hicieron. A ver, ya nos estamos saliendo del tema, pero un comentario. Yo estoy de acuerdo en que la asamblea tiene que ser más grande, eso es completamente cierto. Pero no bajo esa lógica. Nunca bajo la lógica de un diputado por cantón. O sea, a ver, yo no tendría problema en que haya un diputado por cantón, o sea, en que fueran 84, siempre y cuando la elección no fuera cantonal. Porque ¿qué es lo que pasa en las elecciones cantonales? Que es usualmente uno se lleva todo. Entonces, con minorías muy pequeñas, como los alcaldes actualmente, te dejas el poder absoluto. Que es lo que pasa en las alcaldías, y por eso es que Liberación Nacional gana más de la mitad de las alcaldías. No es porque tenga un apoyo mayoritario, es porque tiene pequeños focos mayoritarios que le da para ser la minoría más grande en la mayoría de municipalidades. Uh-huh. Eso es lo que pasaría, digamos, ese es el problema, uno de los problemas que hay con las propuestas de elecciones por cantón. Que entonces gana la minoría más grande y no una mayoría representativa. El sistema de la Asamblea Legislativa actual, a pesar de sus problemas, no por tanto por las listas cerradas, esto es algo que dejamos por fuera y no mencionamos, que el Tribunal Supremo de Elecciones básicamente enterró la propuesta de que las y los diputados puedan perder sus credenciales por salirse de sus partidos políticos. Diciendo que eso violaba el derecho a la libertad de asociación, que es un derecho constitucional. Entonces eso parece imposible. Y aquí yo también nuevamente difiero con el tribunal, por lo que ya había hablado en el programa donde hablábamos sobre Edgar Joel Álvarez López. El que tengas un derecho de asociación no quiere decirte que no haya una consecuencia. A ver, si la lógica de estar en un grupo es que adquirís ciertos derechos o beneficios o prerrogativas por pertenecer a ese grupo, no debería ser violatoria la libertad de asociación, que naturalmente los perdás por salirte de ese grupo. Es la consecuencia lógica. Correcto. Yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones hace una interpretación demasiado restrictiva de este tema, y ciertamente hay un conflicto entre la forma en que elegimos y los derechos de las personas una vez. Y es que es terrible, porque en la audiencia el tribunal dice, sí, lo del transfugismo es nefasto, es casi una burla a la opinión, a la decisión democrática de la gente de las elecciones, pero no podemos hacer nada para evitarlo. O sea, no, sí, yo creo que ahí es donde el tribunal se equivoca, y y el tema de si viola o no el derecho a asociación no lo debería definir el tribunal, lo debería definir la sala, porque ese es un derecho constitucional, no un derecho electoral. Correcto. Entonces, esperemos que ese proyecto avance hasta el punto en que se pueda, o se le consulte, no es que no se le puede consultar desde comisión a la sala, ¿verdad? No. A la sala solo se puede consultar formalmente hasta que se apruebe en primer debate. Correcto. De hecho, en reformas constitucionales hay que consultarle después del primero, después del segundo. Después del primero. Después del primero, sí. Que por lo menos se llegue a consultar ese tema a la sala, a ver si se logra resolver, porque realmente tenemos, y yo siempre lo he dicho, tenemos lo peor de los dos mundos. Listas cerradas por un lado y, digamos, escogemos por partido, pero los derechos de los diputados son individualísimos y no se les puede quitar de ninguna forma. Entonces, los diputados y diputadas son únicamente depositarios del mandato que se le da a los partidos políticos. Ellos como individuos no tienen digamos, eso es que dicen la gente que me eligió. No, la gente no lo eligió a usted, eligió un partido político en el cual usted es el depositario de esa elección, no es usted como persona. Ahí está el problema, sí, o sea, porque los escogemos por un partido, pero cuando adquieren la prerrogativa de representar, es para ellos. Es para ellos individual, exacto. Y es ahí es donde está el conflicto. El tribunal hacía un juego de palabras, digamos, más o menos en la audiencia, que ya se me fue, pero sí, es que ese es el problema. O sea, los elegimos bajo un sistema que no es directo. O sea, se elige un partido y se reparte ese voto proporcionalmente entre los partidos. Digamos, el soberano deposita en los partidos políticos su voluntad su potestad de legislar. Ahí está. El soberano deposita en los partidos la potestad de representarlos. Correcto, pero el propio sistema, cuando ya se decide quiénes son los que van a representar, dice, ahora ustedes nada más representan y responden a ustedes mismos, digamos. Correcto, sus derechos son individuales. Entonces, digamos, ya nos extendimos en este tema. Mis disculpas por hablar de esto al final. Espero que alguien llegue hasta este punto del podcast porque es probablemente la parte más interesante. Pero
Ahí es donde yo digo, bueno, si el tribunal dice que es imposible que pierdan las credenciales, lo que debería hacerse, y sí se podría hacer, considero yo, es hacer que ser un diputado independiente sea como convertirse en un paria, que usted no tenga derecho a control político, que usted no pueda participar de las sesiones de jefe de fracción, no tenga derecho a hablar los días del discurso anual de la presidencia. Digamos que si usted se declara independiente, pierde su puesto en la comisión en la que está y el partido decida si se lo deja o se lo va a reasignar a lo interno. O sea, que realmente convertirse en porque usted en este momento se declara independiente y no pasa nada. Incluso es más sencillo para usted porque entonces, por ejemplo, sus permisos ya no tienen que pasar por una jefatura de fracción, ahora usted se los firma solo. Igual tiene derecho a hablar porque se le reparten, tiene representación en las comisiones porque se la reparten entre todos los independientes. Entonces, si no se puede limitar el tema de las credenciales, porque el tribunal dice que no se puede y al final en materia electoral ellos son la última palabra, que sí se pueda reglamentar de tal forma de que se desincentive ser un diputado independiente. ¿Sabes qué es lo que ha faltado aquí? Y en esto ninguno de los partidos que ha sufrido transfugismo se movió. Meter una acción de inconstitucionalidad por la integración de las comisiones en su estado actual, ante la inacción de doña Silvia, de que, digamos, no dijo, esta comisión hay que volver a conformarla porque ya no es proporcional a las fuerzas políticas que hay en la Asamblea. Algún partido, por ejemplo, la Unidad, que perdió su representación en hacendarios, la Unidad perfectamente debería ir a la sala a objetar eso. ¿Y por qué tendría base? Porque resulta que acontece que cuando se crearon las comisiones regionales, la lógica de las comisiones regionales era que solo iban a estar diputados de esa zona. Entonces, por ejemplo, el PAC quedaba excluido de las comisiones de Guanacaste, de Limón. De todas donde no tenía representación. Y de Punta Arenas, exactamente. El PAC eventualmente apeló eso en la sala, pero no porque lo perdiera por transfugismo, sino porque del todo no tenía diputado en la provincia. Y lo ganó. La sala dijo, las comisiones tienen que estar integradas en proporción a las fuerzas políticas que tiene la Asamblea. Y en este momento no hay esa proporcionalidad. La Unidad quedó sin representación en hacendarios. Claro, ahora ahí habría que ver qué dice la sala en temas de si la representación tiene que incluir a los independientes, que es lo que se ha estado haciendo ahorita, o si los independientes no cuentan como fuerza política. No, pero es que, a ver, no es que no cuenten, es que tiene que entenderse que cada diputado independiente es uno. Sí. Es como una fracción independiente, no es un bloque. Ellos, no, o sea, exacto. O sea, entonces en este momento, ¿cuántos tenemos? 12. 14 son. 14, puta. Me parece que 14 o 15, no, sí. 13, hay 13. Según nuestra página de asamblea son 13. Entonces, en este momento tendríamos como partidos a Liberación 1, el PAC 2, Restauración 3, la Unidad 4, Integración 5, el Frente Amplio 6 y el Republicano Social Cristiano 7. A esos 7 hay que sumarle 12. A cada uno de los 13 independientes. 13 independientes, correcto. Técnicamente tenemos 20 fuerzas políticas. Así es como correcto. Debería operar eso. Correcto, pero nunca lo han querido implementar de esa forma. Exacto, es que ahí está el problema, pero además nadie lo pelea. O sea, yo de verdad, si alguien de alguno de los partidos afectados por transfugismo está escuchando hasta este punto del programa, ahí era y lo dejaron pasar. Ahora, ¿verdad? Todos, seamos sinceros, solo hay 2 partidos de los 7 que no tienen transfugas. Liberación Nacional y el Frente Amplio. Y el Frente Amplio es no porque sean del Frente Amplio, es porque es uno. O sea, porque era imposible tener transfugas. O sea, de todos los partidos que tenían más de un diputado, solo Liberación Nacional logró mantenerse en bloque hasta el momento. Correcto. Énfasis en hasta el momento porque queda un mes. Sí, pero... Ya no va a pasar nada. No, a ver, no echaron, Gurzón no se fue cuando le pegó a Casasola, Daniel Ulate no se fue cuando lo suspendieron. Sí, Gustavo Viales no se fue cuando tuvo el escándalo, ¿no? Ya. Sí, no. Pero bueno, las reformas constitucionales de todos estos temas que estamos tratando hasta el final están en proceso, están en consulta, entonces prometemos dedicarles mayor tiempo en un próximo programa y nuestras disculpas por ponernos y extendernos tanto el día de hoy. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr